Se dice que Doñana es cruce de caminos, vínculo entre continentes y mirador del encuentro entre el río, el mar y el océano. Una de las interacciones más antiguas y fértiles se produce aquí entre las plantas y los animales. Mamíferos, y en especial aves, se alimentan de frutos, bayas y semillas que diseminan y abonan con sus excrementos. Muchas especies de árboles y arbustos en el sotobosque mediterráneo dependen de estos frugívoros para asegurar su descendencia y reproducción. En este tipo de matorral mediterráneo, de bosque mediterráneo, que es característico de los bosques de llanura del Bajo Guadalquivir, y tenemos estos remanentes todavía aquí en el Parque Nacional de Doñana, depende de interacciones con animales para su persistencia. Entre un 50 y un 60% de las especies leñosas requieren animales frugívoros para dispersar sus semillas. Hace 40 años, el profesor Pedro Jordano pasó 3 temporadas viviendo en Atorratón, en el Parque Natural, estudiando a las aves frugívoras. Ahora, un joven equipo de científicos, algunos discípulos suyos, han pasado 2 años repitiendo una investigación idéntica para poder comparar con el máximo rigor. Uno de los problemas en ecología es que es muy difícil conseguir series largas de datos, porque es muy complicado logísticamente ir al campo durante muchísimos años, hace falta mucha infraestructura, hace falta mucha financiación, hace falta que los investigadores que tengan también, digamos, el apoyo para hacerlo. Entonces, poder contar con datos antiguos y compararlos con la actualidad, eso es una suerte, vamos. Y entonces ahora se ha visto la oportunidad de poder repetir exactamente con los mismos protocolos, con los mismos planteamientos, con las mismas técnicas de muestreo, repetirlo exactamente igual, de forma que podemos contrastar las dos situaciones en comparaciones pues, que son interdecadales, que han pasado varias décadas, y podemos contrastar las dos situaciones. Como teníamos diferentes muestreos en cada época, pues las diferencias entre de los años de la misma época eran menores que las diferencias a través de las épocas. Aunque los mamíferos son también eficientes dispersores de semillas, el estudio está restringido a las aves frugívoras, como el colirrojo tizón, la tarabilla o el colilargo. Las aves más importantes o las más abundantes son, por ejemplo, el petirrojo o la curruca capirotada, que son 2 dispersantes de semillas fantásticos que prácticamente durante toda esa época se alimentan de ese tipo de bayas y son las que nos dan más margen para trabajar porque capturamos muchísimos ejemplares. Hay otras especies muy interesantes también, como los zorzales o algunos mirlos, pero la captura de aves es mucho menor. Las redes se levantan a diario antes de amanecer. Los pájaros son desprendidos con sumo cuidado. Algunos escapan. Las aves son anilladas, pesadas y medidas por manos expertas. Se anotan especie, edad, sexo y condición física. Las heces son recogidas para analizar los frutos digeridos. La zona es la misma y es esencial utilizar los mismos métodos y sobre todo también ha sido esencial buscar la manera de calibrar las medidas tomadas hace 40 años con las que tomamos hoy, para lo cual nos hemos sentado juntos los anilladores de hace mucho tiempo, Pedro en este caso, con nosotros, para ver en qué manera medimos distinto o igual las cosas. Gracias a esa comparación entre el pasado y el presente, hemos podido ver todos esos cambios negativos de la comunidad de aves frugívoras de Doñana. En estos 40 años, las aves han experimentado cambios negativos. Hay una menor abundancia de ellas, en especies e individuos. Presentan menos cantidad de reservas de grasa y menor peso corporal en relación a su tamaño. Asociado a un incremento de la cobertura forestal en la zona, hemos visto varias especies no detectadas en aquel entonces, han aparecido ahora, especies típicamente forestales. Hay otras especies que se detectaron entonces y que ahora han desaparecido, especies que estaban más asociadas a matorrales, a áreas de matorral más abiertos. La composición de la comunidad ha cambiado respecto al pasado. Antes había una abundancia de muchísimas más aves migratorias que estaban de paso, sobre todo aves transsaharianas que iban hacia el Sáhara, y abundaban más las aves que comían frutos, ¿no? Las de especies frugívoras. Y ahora eso se ha visto alterado y ahora abundan más las especies residentes, o sea que son especies que están todo el año aquí, y ya no son tan importantes las frugívoras como eran antes, sino que ahora también abundan más especies que comían insectos. Los invernantes, aquellas especies que crían en otras latitudes y vienen aquí a pasar los meses de invierno, hemos detectado también una disminución sustancial de un 18%. Otras 2 muestras que son también básicas para tomar es el estado físico del ave, en función de los acúmulos de grasa que tiene,
para ver, digamos que energéticamente en qué condiciones está, si está bien alimentado y tiene capacidad para poder migrar, por ejemplo, o está en una situación un poco límite y va con muy justo de fuerzas. Su calendario migratorio se encuentra adelantado, con lo que no siempre coincide con la maduración de los frutos que son su alimento. Arbustos leñosos como la camarina, el lentisco, el mirto, la zarzaparrilla, el acebuche o el enebro marítimo. Las plantas y los pájaros, pues cada una tienen, hasta ahora estaban, digamos que bien sincronizados, ¿no? Que los pájaros venían cuando había muchos frutos. Pero si cada vez hay cambios que afectan tanto a la ruta migratoria de las aves como a la cantidad de producción de frutos y los momentos de la producción de frutos, se puede producir un desacople. La conclusión de estos científicos es que detrás de estos cambios se encuentra la actividad humana. De manera indirecta, es clave la acción del cambio climático y la sequía. Y de manera directa, los cambios en el uso del suelo o la presión de la agricultura intensiva. Puede ser cambio climático, por ejemplo, la migración, los cambios de migración, los adelantos de migración están normalmente relacionados con el aumento de la temperatura. Los cambios de uso y de uso de suelo, los cambios de uso de los bosques, la desaparición de hábitat, la agricultura intensiva, tenemos una forma de relacionarnos con el medio ambiente que está teniendo consecuencias devastadoras para gran parte de la biodiversidad del planeta. Aunque a lo mejor todavía no nos demos cuenta porque las plantas siguen allí, el hecho de que cada vez haya menos animales con los que interaccionan está haciendo que cada vez sea menos biodiverso. Gran parte de las especies de este bosque mediterráneo que tenemos la suerte de preservar aquí en el Parque Nacional de Doñana depende de estas especies para regenerarse. Entonces, si vemos que están disminuyendo las poblaciones de estas aves frugívoras, es como si fuese un jardín que se queda sin jardineros, ¿no? Es decir, la llegada de semillas, la dispersión de semillas, la regeneración, eventualmente se puede ver colapsada. La verdad que es preocupante los cambios que vemos, porque si vemos que sí ha cambiado la composición, ha cambiado la condición física, ha cambiado la fenología, o sea que cada vez vemos más cambios en las aves que en cierta forma más de lo esperado, sí, y lo que no sabemos también a cuánto de peor va a ir y cómo se puede revertir esa tendencia es muy difícil realmente. Los ecosistemas que presenta Doñana se pueden comprender como un complejo puzzle de múltiples dimensiones en el que las piezas casan. Aquí, cada fragmento es necesario y tiene importancia propia. En este complejo sistema de interrelaciones, los resultados de este estudio han expuesto lo vulnerable que es ante la acción humana este mutualismo de aves y plantas.